Invito nuevamente a que abra su Biblia en Lucas, capítulo 11, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, para que volvamos nuevamente a retomar la idea. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya hemos visto, hermanos, que Jesús oraba y no tenía un lugar exclusivo. No estoy diciendo que no esté bien que nosotros apartemos un lugar para orar, como lo han hecho muchas personas, y hay una película que se llama Cuarto de Guerra, donde han apartado un lugar, y qué bueno por eso. Pero aquí no vemos a Jesús apartado en un lugar que era su cuarto de guerra. Aquí vemos a un Jesús orando en cualquier lugar. Porque en todo tiempo en el que nosotros tengamos la necesidad de comunicarnos con Dios, cualquier lugar, hermanos, es apropiado. Cualquier lugar. Vemos a un Jesús orando en un monte, vemos a Jesús orando en medio de un banquete, vemos a Jesús orando frente a un féretro, vemos a Jesús orando en una cena, vemos a Jesús orando en la cruz, vemos a Jesús orando en todo lugar, hermanos. Así que eso nos debe ayudar a nosotros a entender la imperiosa necesidad de orar. Ahora, algo que nosotros debemos meditar o debemos recordar es que es posible que muchos de nosotros hayamos aprendido a orar, pero por imitación. Es decir, llegamos a la iglesia del Señor, no sabemos nada acerca de la oración y vemos que las personas oran, vemos a los hermanos orar, vemos a los servidores orar en público, nos invitan a una reunión en un hogar y vemos cómo los hermanos o las hermanas oran cuando son reuniones de damas. Vemos que los demás están orando y nosotros por imitación comenzamos a hacer lo que ellos hacen. Incluso puede que nosotros imitemos hasta las palabras, el tono de voz, el tiempo el que oramos. Si algunos niños ven que sus padres oran oraciones express, los niños van a crecer con ese tipo de mentalidad de que así se debe orar. Si los hijos ven que los padres oran extensamente, los hijos van a entender que la oración debe ser un tiempo en el cual nosotros no ponemos límite. Si también los hijos ven que nosotros utilizamos ciertas palabras, como ellos están aprendiendo a orar, van a empezar a repetirlas. Y es por eso que muchas veces vemos en las oraciones de nuestros hijos que son muy repetitivos en sus formas de orar. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos muchas veces las cosas por imitación. Es otro el caso en el que muchos niños han sido motivados o estimulados a orar, y más si han crecido en un hogar cristiano, donde papá y mamá les inculcamos a nuestros hijos a orar a Dios, a orar para darle gracias por los alimentos, a orar para darle gracias por el día, a orar cuando vamos a salir a estudiar, a orar cuando vamos a ir de paseo, a orar cuando recibimos un beneficio, a orar antes de dormir. Y les enseñamos a ellos a orar, y los niños dicen, bueno, hay que orar. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, fuimos instruidos en el tema de la oración? ¿O cuántos de nosotros como padres nos sentamos con nuestros hijos a decirle, mira hijo, la oración es esto? No le decíamos, hijo, hay que orar, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios por esto, dele gracias a Dios por aquello. Vamos a salir, ore antes de salir, acuérdese, hay que orar. Pero ¿cuánto nos sentamos a enseñarle a nuestros hijos? Mira hijo, esto es lo que significa la oración. Esto es para el creyente la oración. Esto es lo que Dios nos enseña acerca de la oración. Y nosotros fuimos creciendo en ese ambiente donde veíamos cómo oraban, donde nos estimulaban a orar, y fuimos aprendiendo un modelo de oración en el que nosotros pensábamos que había que cerrar los ojos, pronunciar algunas palabras que tenían como ciertas claves o que eran palabras especiales para desatar las bendiciones de Dios, como algunos dicen, hermano, hay que orar para desatar las bendiciones de Dios, hay que orar para desatar los regalos de Dios. Y muchas veces nosotros aprendimos a orar así, pensando que algunas palabras claves son como las manijas de una caja fuerte donde vamos hundiendo
la clave correcta hasta que al fin podemos abrir esa caja fuerte y recibir los tesoros. Bueno, hermanos, no estoy diciendo que no vamos a aprender a orar con palabras que la misma escritura nos enseña, o que utilicemos un vocabulario adecuado en la oración, pero lo que queremos, hermanos, es aprender lo que significa la oración. Y algo que hoy quisiera que meditáramos en ello es que las escrituras nos enseñan que la oración es una expresión del alma hacia Dios. Escuchen, no es una expresión de la carne, no es una manifestación de la carne, no es por las necesidades de la carne, sino que es una manifestación del alma hacia Dios. En esa oración nosotros manifestamos amor por Dios, gratitud a Dios por lo que nos ha dado, y manifestamos un deseo profundo de ser dirigidos por Él. Y también, hermanos, en la oración es el medio por el cual nosotros nos presentamos en plena sinceridad para confesar nuestros pecados. Escuchen, es una manifestación del alma hacia Dios, en la cual nosotros manifestamos amor por Él, gratitud por los beneficios o las bendiciones recibidas, un deseo sincero de ser dirigidos por Él y un deseo sincero de presentarnos ante Él para confesar nuestros pecados. Todas estas características que le acabo de mencionar, que hacen parte de la oración, las encontramos nosotros en las Escrituras, en el Salmo 42. Vamos al Salmo 42. Versículos del 1 al 11. Y no vamos a estudiar todo el Salmo, vamos a ir viendo aparte de este Salmo, vamos a ir profundizando cada vez más en él. Hoy vamos a ver solamente 2 o 3 aspectos. Salmo 42, 1 en adelante, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a la otra voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted nota, el escritor de este salmo, cuando está orando, porque esto es una oración que luego se recopiló y se escribió, hace mención a su alma en diferentes ocasiones. En el versículo 1, oh Dios, el alma mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 5 en la segunda parte, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Sigamos leyendo, hermanos. Versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? Hermanos, ¿cuántas veces repite el salmista la palabra alma? Es decir, que lo que estamos viendo aquí, hermanos,
es que esta oración es una expresión del alma, no es una expresión de la carne. No es la carne la que lo llevó a orar, es una manifestación de lo que él siente en su alma. Lo que nos está enseñando es que la oración no debe ser un acto producido por la carne, no debe ser el conjunto de unas palabras repetidas, refinadas, tratando de sorprender a Dios con un buen léxico, con un buen vocabulario. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que le estamos expresando. Esta oración, hermanos, es presentar nuestras almas desnudas delante de Dios. Y esa debe ser la realidad de nuestras oraciones, hermanos. Cuando oramos, debemos derramar nuestra alma, debemos presentar nuestra alma delante de Dios, porque esas son las oraciones que realmente Dios escucha y son las oraciones que Dios contesta. No se caracterizan, hermanos, simplemente por hablar. No se caracterizan, hermanos, simplemente por, ay, ¿verdad que hay que orar? No, hermanos, la oración a la cual hace mención este escritor es una oración donde su corazón, su alma se presentan delante de Dios independientemente del horario, hermanos. Porque aquí no dice que él oraba en cierta hora, dice de día y de noche. Lo que está diciendo es mientras hay sol y mientras no hay sol. Es decir, cualquier momento y cualquier tiempo es apropiado para que usted y yo oremos. Y si usted y yo oramos a la madrugada, pero no estamos manifestando lo que siente nuestra alma, hermano, no estamos orando. Y si en cambio usted y yo oramos a mediodía, por la tarde, por la noche, y estamos sacando lo que hay en nuestra alma, hermanos, esas oraciones llegan hasta la presencia de Dios. No son las oraciones más largas las que llegan a Dios. No son las oraciones que se hacen a muy tempranas horas de la mañana. Y no estoy diciendo que orar en la mañana y que tener largas oraciones sea pecado. Al contrario, qué bueno que a esa manifestación del alma nosotros le añadamos el buscar a Dios en la madrugada, a tempranas horas de la mañana. Qué bueno que lo podamos añadir. Qué bueno también si le agregamos a esa expresión del alma no solamente el orar a la madrugada, sino tener oraciones más profundas, que abarquen más las necesidades que nosotros tengamos o que tienen otros. Qué bueno. Pero ni buscarlo a la madrugada, ni hacer oraciones largas son lo que realmente tocan el corazón de Dios. Lo que toca realmente el corazón de Dios es que nuestras oraciones salgan del alma. Y por eso es que el salmista hace referencia a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y mire cómo inicia el versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando él hace referencia a los siervos, hermanos, no en los siervos con S, ¿no? Sino los siervos con C. Es decir, está haciendo referencia a los animales. Y lo que está diciendo es que al igual que un animal, cuando tiene sed, un animal como estos, él clama, él brama. Posiblemente usted y yo no lo hayamos escuchado porque no tengamos la oportunidad de encontrarnos con ciervos. Me refiero al contexto de aquí de la región andina. Los que están en otros países posiblemente sí lo hayan visto. Pero cuando un ciervo tiene sed, él comienza a emitir un sonido que puede pasar imperceptible para los seres humanos, pero es un sonido de desesperación y es un sonido que viaja a otras ondas, a otros grados, que llegan a otros ciervos y les está comunicando la necesidad de encontrar agua, para que cuando otro ciervo escuche, él también emita un sonido en el cual le está informando que ha encontrado agua. Es así como ellos se comunican. Pero lo que quiero que llame nuestra atención es esto. Ellos, cuando tienen sed, braman. Esa palabra bramar es un gemido del corazón, de la necesidad que ellos tienen. Es un gemido que manifiesta que realmente hay desesperación en ellos. Y es tanta la desesperación que tienen estos animales que ellos están dispuestos a enfrentarse al peligro. Yo no sé si usted ha visto Nat Geo. Si
Si usted ha visto de History Channel, Discovery Channel, bueno, de History no, Discovery Channel, que cuando estos animales tienen sed, ellos comienzan a acercarse a ciertos lugares y pueden haber allí depredadores. Pero es tanta la necesidad que ellos tienen del agua que no les importa. Ellos van a ese lugar aún sabiendo que allí se van a encontrar con el peligro. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Porque recuerde que cuando la Biblia utiliza figuras, no las utiliza solamente para ilustrar una idea y ya. Esas figuras que utilizan las Escrituras es para enseñarnos algo más profundo, algo espiritual. Lo que nos está mostrando, hermanos, es que cuando usted y yo tenemos una dificultad y tenemos una necesidad, no oramos a Dios simplemente para que la situación se solucione. Oramos a Dios, nos acercamos a Dios en medio de los peligros, en medio de las dificultades. Es decir, la oración no debe ser el refugio para nosotros escondernos de la realidad en la que vivimos. Hay creyentes que cuando tienen problemas dicen, ay hermano, yo me voy a orar y me olvido de todo. Todo lo contrario, hermanos. El animal no se olvida de que tiene sed cuando la encuentra. La necesidad del agua lo lleva a buscar el agua y cuando está tomándola sabe que la está bebiendo con la necesidad aunque tenga peligro alrededor. Es decir, que cuando usted y yo oramos y esas oraciones salen del alma por las situaciones en las que estamos atravesando, no buscamos la presencia de Dios en oración para escapar de los peligros. Oramos a Dios aún en medio de los peligros, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las necesidades, aún sabiendo que muchas veces la oración nos confrontará y nos enfrentará a esa realidad en la que nosotros nos encontramos. Mire lo que pasó en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y ya conocemos nosotros a qué se refiere esto. A ese tiempo en el que Jesús fue tentado. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesús no fue llevado al desierto simplemente para ser tentado por el hambre. Sabemos que Jesús fue llevado al desierto y estando en el desierto no solamente aguantó hambre, no solamente ayunó, sino que oró. Eso lo sabemos, hermanos, aunque no lo diga el pasaje. Sabemos nosotros que Jesús era un hombre de oración y que ese momento en el que estaba apartado allá en ese desierto, Jesús estaba ayunando y estaba orando. Escuche, hermanos, la oración muchas veces nos confrontará con la necesidad. La oración muchas veces nos confrontará con el peligro. La oración muchas veces nos recordará que nosotros estamos en medio de dificultades y de pruebas. No busquemos la oración como un escape para las dificultades. Busquemos la oración como una fortaleza en medio de las dificultades. No busquemos la oración para evitar los peligros. Busquemos la oración en medio de los peligros. No busquemos la oración para alejarnos. Busquemos la oración para enfrentarnos a esas situaciones difíciles por las que a diario usted y yo atravesamos. Eso es lo que está haciendo el salmista. Él está poniendo su alma delante de Dios en medio de la necesidad, en medio del peligro, no para que Dios resuelva todos sus problemas, sino para que Dios fortalezca su alma en medio de los problemas. Y mire, según el versículo 3 de Salmos 42, vuelva a Salmos 42, versículo 3, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Escuchen, él está orando y él está reconociendo que la aflicción que él tenía se había convertido en su alimento de día y de noche. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto, hermanos? Que muchas veces nosotros vamos a estar orando a Dios, pero la aflicción va a permanecer. Escuche, podemos estar orando a Dios, pero la aflicción va a estar allí. Y es lo que dice,
Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cuándo? Mientras yo oraba. Mientras yo presentaba mi alma delante de Dios. Nosotros hemos creído que cuando oramos los problemas se van, las dificultades se van, que todo cambia, que es como si Dios le diera la vuelta a todas las cosas. Y gloria a Dios cuando eso ha pasado, hermanos, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios sigue haciendo milagros. Una madre que ora por un hijo rebelde, contumaz, en las drogas, y ora por él, y ese hijo se arrepiente de esa conducta, de esa rebeldía, se convierte. Eso es un milagro, hermanos. Es un milagro. Pero es un milagro que no siempre Dios hace, porque hay padres, madres fieles a Dios, consagradas a Dios, que han orado por sus hijos mucho tiempo, durante muchos días, durante muchos años, y esos hijos no se han convertido. Esos hijos no han salido de las drogas, no han salido de la pornografía, no han dejado de ser rebeldes, no han dejado de ser desobedientes, no son creyentes, pero esa madre sigue orando. ¿Por qué? Porque encuentra en Dios las fuerzas para seguir orando por ese hijo. Es posible que tengamos una enfermedad crónica y que estemos orando por ella, y hay testimonios de algunos hermanos que han tenido enfermedades graves y que han orado a Dios, y después de un tiempo han vuelto donde el médico, y el médico les dice: mire, usted no tiene ya nada, usted se ha sanado. ¿Usted qué se hizo? Nada, doctor, he orado a Dios. Pero no siempre es así. No siempre Dios va a responder a esa necesidad que usted y yo tenemos. No siempre Dios va a solucionar el problema que usted y yo tenemos. No siempre Dios va a quitar la enfermedad por la que usted y yo estamos atravesando. En 1 de Timoteo, capítulo 5, 1 de Timoteo, capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículo 23. Se está estudiando esta carta con la iglesia, con los hermanos que colaboramos en la iglesia. Dice el versículo 23: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, y escuche esto, y de tus frecuentes enfermedades. Y aquí nos enfrentamos, hermanos, a un pasaje que tiene mucho para profundizar y para estudiar. No toquemos todavía el punto de un poco de vino, ni cuánta cantidad. Ay, hermano, ahí habla del vino. ¿Puede tomar vino un cristiano? ¿Cuánta cantidad? ¿En qué días? ¿En qué oportunidad? No toquemos eso. Hoy vamos a centrarnos en la idea de la enfermedad. Escuche lo que pasaba con Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: no bebas solamente agua. ¿Por qué? Tenemos que remontarnos en la historia. Y el agua de aquella época no es el agua de nuestra época. Si el agua de nuestra época enferma, porque hay aguas muy contaminadas, dependiendo del lugar donde esté. Imagínese el agua de la época que no tenía ningún tipo de tratamiento. Los ríos eran contaminados, los animales llegaban a beber a los ríos, muchas veces echaban desechos a los ríos. Y Pablo le dice que debido a eso, Timoteo no iba a poder sanarse por sus frecuentes enfermedades, porque el agua, en vez de hacerle un bien, podía hacerle un mal. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Bebe un poco de vino, que era un vino no fermentado. ¿Para qué? Para que él pudiera contrarrestar un poco esas frecuentes enfermedades. Entonces aquí nos encontramos con un siervo de Dios llamado Timoteo, con un siervo que tenía la misma diligencia y amor por la obra de Dios que Pablo, como se lo dice Pablo a los filipenses: a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, pero este busca lo que es de Cristo. O sea, nos encontramos con un siervo de Dios que ama a Dios, que ama a sus hermanos y que está dispuesto a servir al Señor, no importa las condiciones. Pero ¿qué notamos en este siervo de Dios? Que padecía frecuentes enfermedades. Pregunta: ¿podía Dios sanarlo milagrosamente? Sí podía. ¿Por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué Dios no lo sanó milagrosamente? Hermanos, porque el propósito de Dios no es hacerle milagros a todas las personas. El propósito de Dios es acrecentar nuestra fe en Él, a pesar de que no recibamos milagros. Ese es el propósito, porque ahí es donde se muestra lo que realmente hay en nuestra alma, en nuestro corazón.
Si en medio de los problemas y a pesar de que no veamos la solución a una dificultad, la solución a una enfermedad, la solución a un problema matrimonial, la solución de un hijo rebelde, a pesar de todo eso, nosotros seguimos creyendo en Él con nuestra alma. Que a pesar de eso, nuestra alma siga teniendo sed de Él. Hermanos, Timoteo no solamente era un siervo de Dios que no recibió un milagro de parte de Dios del cielo, sino que Pablo, habiendo sanado a muchas personas, no sanó a Timoteo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no sanó a Timoteo? Hermanos, porque ellos no tenían la prerrogativa de hacer con el poder de Dios lo que ellos querían. Hay personas que piensan que los apóstoles decían, pues quiero sanar a este y lo sano, quiero sanar a este y lo sano, quiero sanar a este y lo sano. No, hermanos, ellos eran guiados por Dios, por el Espíritu Santo, para sanar a los que Dios quería que fuesen sanados, con el propósito de que las personas escucharan después el mensaje de salvación. Es decir, los milagros no tenían en sí el propósito de llamar la atención a los milagros. Los milagros tenían el propósito de llamar la atención de las personas a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando había un milagro, la gente era atraída por ese milagro y los apóstoles predicaban el mensaje de salvación. Pero quiero que volvamos todo esto acá. David dice en el versículo 3 que las lágrimas de él eran su pan de día y de noche. Es decir, él oraba, Dios no había respondido su oración, él lloraba, él se sentía afligido, pero eso no era un impedimento para él seguir orando. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano no deja de orar porque las cosas no salen como él espera. Un verdadero hijo de Dios sigue orando a pesar de que las cosas no salen como él espera. Un verdadero hijo de Dios entiende que si Dios no ha hecho un milagro en su vida, que si no ha cambiado a su hijo, que si no ha sanado una enfermedad que tenga él o que tenga su familiar, que si Dios no ha evitado que un hijo suyo muera, que si Dios no ha evitado que perdamos el trabajo, que si Dios ha permitido que suframos un accidente, que si Dios ha permitido que haya un divorcio o una separación en el hogar, un verdadero hijo de Dios sigue orando a pesar de todo eso, porque él ha entendido algo. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Y yo le quiero invitar, hermano y hermana, que una vez terminado esta transmisión, usted no solamente termine la transmisión y ya. Yo le quiero invitar a que usted tome esos pasajes, si ha tomado nota, y vuelva a leerlos. Y que no sea lo que yo le he argumentado, lo que yo he tratado de explicar, sino que le pida a Dios que le ayude a entender si lo que dice la palabra es consecuente con lo que Él enseña, o si por el contrario, yo le he estado transmitiendo una idea equivocada de lo que la enseñanza de las Escrituras nos muestra de lo que significa la oración. Mire lo que dice Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos seguir orando a Dios con la misma intensidad con que le oramos el primer día que nos enteramos que teníamos una enfermedad, que teníamos un problema, que veíamos que nuestro hogar se estaba destruyendo, que veíamos un hijo apartado, posiblemente en las drogas, posiblemente en el alcohol? ¿Por qué nosotros podemos seguir orando con esa misma intensidad a pesar de que ha pasado un tiempo y Dios no ha respondido a nuestras oraciones? Porque hemos aprendido que mis caminos no son los mismos que los caminos de Dios, y que mis pensamientos no son igual a los pensamientos de Dios. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús cuando le oró al Padre en medio de una aflicción, allá en el Evangelio de Lucas capítulo 22, 39. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra,
y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, escuche, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escuche cómo inició la oración Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y cómo la concluye? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Escuche, la oración de Jesús no era una manifestación de su carne afligida, era una manifestación de su alma sedienta por estar en la presencia de Dios. Y en esa manifestación de su alma le dijo: aunque mi alma está así, si quieres, Señor, pasa de mí esta copa. Escuche, hermanos, la oración no es para doblarle la voluntad a Dios hacia nosotros. La oración es para rendirnos a su voluntad. Dios tiene el poder de contestar nuestras oraciones a la manera que nosotros se la estamos pidiendo. Y Dios también tiene el poder de decirme no, porque mis pensamientos son mejores que los tuyos. Tú estás pidiendo que yo te quite esa enfermedad, pero tú no entiendes que esa enfermedad es un medio que yo estoy usando para hacer algo en ti o para hacer algo en la vida de otros. Tú me estás pidiendo que yo te ayude con ese problema que tienes en el hogar, pero tú lo que no entiendes es que yo estoy utilizando ese problema que hay en tu hogar para enseñarte algo a ti, para enseñarle algo a tu esposo, para enseñarle algo a tus hijos, para enseñarle algo a los incrédulos, de que a pesar de que tú estás pasando por una prueba, tu alma sigue teniendo sed por mí. Hermanos, la oración no es para nosotros llegar a Dios con un pliego de peticiones y que Él las conteste. La oración es para demostrarle, o más bien para manifestarle lo que hay en nuestra alma, a pesar de que Él no responda a la manera que yo se lo pido. Si nosotros le estamos diciendo a Jesús en Lucas 11:1, enséñame a orar, Jesús dice: quiero que aprendas esto. Cuando tú vayas a orarle al Padre, primero que todo, coloca esto en tu mente: te voy a pedir esto, Señor, si tú quieres. ¿Lo puedes hacer o no, Señor? Y yo voy a seguir orando, aunque al final no se haga lo que yo quiero, sino que se haga como tú quieres. ¿Queremos aprender de Jesús? Porque creo que todos al iniciar este tema dijimos: amén. Señor, enséñanos a orar. Aquí nos está enseñando. Ve al Padre, pero no anteponiendo tus deseos, sino colocando la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos.